Muy buenas tardes. El mercado laboral norteamericano pisa el acelerador, aunque la tasa de paro no le da la razón del todo a las voces más hawkish de la Reserva Federal. Un poquito de oxígeno, un poquito de aire, eso sí, anticipando seguramente un tapering más pronto que tarde. El presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, pone incluso ya cifras al ver razonable, textualmente, una retirada en las compras de bonos a un ritmo de 10.000 millones de dólares menos cada mes a partir del tramo final de este año. Estos audiomercados buscamos todas las claves de la sesión de Wall Street, como siempre, gracias al patrocinio del broker IG. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden, si sigues creyendo en ti mismo cuando los demás dudan, ¿qué oportunidades ves? Si te encuentras con el triunfo y el fracaso, y consigues tratar a esos dos impostores por igual, si eres capaz de ver la oportunidad, el mundo del trading es para ti. Cuando ves la oportunidad, IG. Con unos futuros que poco a poco van cogiendo fuerza y apuntando a un nuevo comienzo de sesión en máximos históricos a medida que los inversores van asimilando los datos mixtos que han dejado esos datos de empleo en Estados Unidos del mes de junio. Lectura muy robusta, nóminas no agrícolas, 850.000 empleos en el mes de junio, por encima de los 583.000 anteriores y de los 700.000 esperados, pero la tasa de paro da un poquito de respiro a la Fed con una subida inesperada hasta el 5,9% desde el 5,8% anterior y frente al 5,7 esperado, lo que en el fondo da un poquito de respiro a las voces más dovish del organismo, de momento con un camino todavía largo hasta alcanzar las tasas de paro que veíamos antes de la pandemia del coronavirus, incluso por debajo del 4% por momentos. Todavía largo camino de estímulos monetarios, que es lo que argumentan y lo que vienen a defender, que son necesarios todavía para apuntalar una recuperación del mercado laboral que va algo por detrás de la brillante recuperación económica de la pandemia del coronavirus. Un sentimiento, eso sí, que refuerza en este caso el optimismo en torno a la recuperación económica, que sigue dando soporte al sentimiento del mercado, con los inversores pendientes del debate sobre cuándo y cómo va a empezar la Fed y otros bancos centrales el modo retirada, una discusión cada vez más acalorada y que ya está, podríamos decir, interiorizada por los inversores, en la que se ha colado hoy el propio Fondo Monetario Internacional. El organismo cree que la Reserva Federal se va a ver forzada a iniciar la retirada de las compras de bonos en la primera mitad de 2022 y que probablemente va a ser necesaria una subida de tipos en la segunda parte del año o principios de 2023. Una visión hawkish, teniendo en cuenta que el dot plot de la última reunión fijaba la visión media en que no va a haber alza de tasas hasta al menos el año 2023. La retirada de las compras de bonos seguramente, pues la visión es diferente y tiene pinta de que va a llegar más pronto que tarde, en vista de los mensajes cada vez más hawkish que llegan desde el propio Banco Central estadounidense. El último en hacerlo ha sido el presidente de la Fed de Filadelfia, Patrick Harker, quien ha avanzado que en su opinión deberían comenzar ya la retirada en la segunda mitad del año 2021 y que un ritmo de reducción de las compras en unos 10.000 millones de dólares mensuales parece más que razonable para ir poco a poco saliendo de la política expansiva extraordinaria contra el virus. Sin duda, ese dato de empleo está marcando la jornada. Los futuros, como decíamos, han ido cogiendo fuerza. Los del S&P 500 avanzan hasta ahora un 0,25%. Los del Dow Jones Industriales un 0,16% y ya más de medio punto porcentual los del tecnológico Nasdaq. En el lado contrario a ese optimismo que sigue impulsando las bolsas en torno a la recuperación económica y las vacunas, y que está fortaleciendo además impulsando ese sólido arranque de la segunda mitad del año, después de cerrar el mejor primer semestre del ejercicio en los últimos 20 años para las bolsas norteamericanas, que vuelven a apuntar además a máximos históricos en la apertura. Ayer ya vimos récord al cierre para el S&P 500. En ese lado contrario está evidentemente el avance de la variante Delta del virus, con el temor a que provoque una vuelta a las restricciones y medidas de confinamiento que pueda volver a suponer un lastre para la economía, algo que ya ha sucedido en algunos países de la región asiática, por ejemplo en Australia, donde ya de nuevo prácticamente algo más de la mitad de la población está bajo restricciones o medidas de confinamiento. Hoy eso sí, con noticias positivas que nos llegan. Por un lado, en el lado de la lucha médica contra la pandemia, Johnson & Johnson ha publicado un estudio en las últimas horas en el que asegura que su vacuna de una sola dosis es efectiva contra la variante india. Y por otro lado, la noticia que adelantaba hace unos instantes el diario Wall Street Journal, apuntando a que el presidente Biden está planeando un gran cambio en la frontera con México. Entre las primeras medidas estará levantar las restricciones y el estado de emergencia contra el virus, sin duda importante también. Y aumentan además
más también las tensiones geopolíticas después del discurso de Xi Jinping, del presidente de China, en el día de ayer en la celebración del centenario del Partido Comunista, en la que arremetió pues con dureza, elevó el tono contra sus rivales como Estados Unidos, diciendo que no iban a tolerar ningún tipo de bullying por parte de otros países, unas declaraciones a las que ha tratado de quitar importancia en las últimas horas la secretaria de Comercio norteamericana, Gina Raimondo, en concreto, ha sido la que ha calificado el discurso de Xi Jinping de fanfarronería pura y ha remarcado que Estados Unidos seguirá favoreciendo el acceso al mercado chino. La secretaria de Comercio ha restado importancia a la retórica del presidente chino en el centenario del Partido Comunista y ha defendido que harán todo lo posible para que las empresas de Estados Unidos sean tratadas de forma justa y puedan acceder en igualdad al mercado chino. Y muy pendientes también a esta hora del petróleo, en una reunión de la OPEP y aliados que ayer descarriló a última hora por la oposición de Emiratos Árabes Unidos a aceptar las cuotas que imponía en su acuerdo Arabia Saudí y Rusia para aumentar la producción en 400.000 barriles por día entre agosto y diciembre. Y de momento la última hora que tenemos es que delegados de la OPEP han informado que la reunión sigue adelante, pero que de momento no hay visión de que vaya a haber acuerdo. Además, ha remarcado que en caso de que así sea, de que no haya acuerdo finalmente, los niveles de producción se van a mantener sin cambios. El petróleo está a esta hora moviéndose con caídas ligeras, es decir, con cautela, a la espera de lo que pase en esa reunión de la OPEP, con un acuerdo que ayer parecía hecho y que hoy parece no estar nada hecho. Crudo americano menos 0,2% abajo, $75,07 por barril. El Brent, el de referencia en Europa, se deja un 0,16% en los $75,72. En el mercado de bonos estamos yendo al rendimiento del bono norteamericano a 10 años, moviéndose o girándose a positivo desde mínimos intradía, después de ese dato robusto de creación de empleo en Estados Unidos. Sube ya un punto básico intradía, ha pasado del 1,44 al 1,465%, están máximos de sesión, y el dólar index pues ha hecho el movimiento contrario. Se ha disparado a máximos cuando hemos conocido el dato de empleo, pero una vez asimilada también esa subida de la tasa de paro, está cayendo, está en negativo, menos 0,06% en las 92,47 unidades. En el plano corporativo, vamos con algunos apuntes también de cara a la apertura. Virgin Galactic está subiendo en premarket más de un 30% después de anunciar que Richard Branson va a viajar al espacio el próximo 11 de julio, convertido en el primer multimillonario en viajar al espacio, superando a Jeff Bezos, que en principio lo va a hacer el próximo 20 de julio. Más noticias tenemos ya, estamos recibiendo las cifras de Tesla de entregas de automóviles, en este caso para la compañía de vehículos eléctricos en el segundo trimestre del ejercicio, 206.421 automóviles, superando los 82.272 anteriores y los 200.000 que esperaba el mercado. Por tanto, supera expectativas Tesla con sus entregas de automóviles en el segundo trimestre del ejercicio, y marcando además un nuevo récord, un nuevo hito para el fabricante de automóviles eléctricos presidido por Elon Musk. Además, hemos tenido también esta mañana más datos de este sector. El fabricante chino de vehículos eléctricos Li Auto, que cotiza en Wall Street, ha aumentado sus ventas en junio un 48% hasta 7.700 automóviles, frente a los 4.400 marcados en el mes de mayo. El fondo de capital privado Apollo ha anunciado lo que ayer anticipábamos en Audiomercados, que finalmente ha comprado una participación del 24,9% en la fintech Motive Partners por aproximadamente $1.000 millones. También recordar esa noticia en el sector farmacéutico, Johnson & Johnson, con esa efectividad de su vacuna contra la variante Delta del virus, subiendo algo más de medio punto porcentual en premarket. Raytheon Technologies, el grupo de defensa, se ha adjudicado un importante contrato de $2.000 millones con las fuerzas aéreas norteamericanas para producir misiles nucleares, que va a entregar en principio, esa es la previsión del contrato, en febrero de 2027. Y por último terminamos con una recomendación para PNC Financial, el banco mediano norteamericano, que en este caso ha registrado hoy una mejora clara de recomendación por parte de los analistas de Wolf Research, hasta sobreponderar desde infraponderar. Futuros apuntando a nuevos máximos históricos después de asimilar esa fuerte creación de empleo por parte de la economía norteamericana en el mes de junio. 850.000 puestos de trabajo, muy por encima de los 700.000 esperados, aunque con una subida inesperada en la tasa de paro que da un poquito de aire, de oxígeno a la Reserva Federal. Feliz sesión.